Son las 9:13 de la mañana, seguimos adelante aquí en Estado de Situación Radio. Hemos convocado esta mañana a un grupo de jóvenes, incluso uno de ellos vive muy cerca de donde ocurrieron los hechos ayer en la pasada jornada. Sin duda que es el tema hoy que está en el tapete en toda la sociedad por lo que realmente ocurrió y que no es de parar. Guillermo ya ha estado acá y bueno, y a los otros les pedimos que se presenten, pero tenemos a Juan acá que estaba a pocos metros de donde y en el momento, digamos, de los hechos. Exacto. Buen día, Juan. Buen día, gracias por la invitación. Sí, yo vivo apenas a media cuadra del lugar, vivo por Martí y Avenida Brasil. Y yo en ese momento me encontraba en mi casa y empecé a sentir distintos sonidos, pac, 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 pac. Y como que al principio no me di cuenta de lo que era, porque fueron durante 7-10 minutos, se escuchó continuamente, pac, 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 pac. Y cuando empecé a sentir sirenas, ahí fue como que me di cuenta de que algo más importante estaba realmente sucediendo. A partir de ese momento fue que enseguida fui a las redes sociales y empezaron a advertir que era un tiroteo en la esquina de mi casa. No atiné a mirar porque ese es el momento en que uno piensa, o me quedo en mi casa y veo todas las noticias al instante y todo lo que está pasando de verdad, o voy al lugar y en realidad, ¿viste?, uno ve todo pero no ve nada. Entonces atiné a quedarme y mirar todos los informativos como habrá hecho todo el mundo a las 6 de la tarde del día de ayer. Hubo una filmación además. Sí, se vieron varias filmaciones caseras que en realidad están entrecortadas, porque lo que uno ve en la televisión son las filmaciones, son de 1 minuto, pero ve cómo se va corriendo el último delincuente. En realidad sí. Había, no sé si eran 3 o 4. 4. O sea que en realidad la escena duró varios minutos. Uno cuando lo ve dice, pero me dijeron que fueron 10 minutos. No, realmente fueron 10 minutos. La filmación es de 1 minuto porque evidentemente uno, cuando va a grabar, los valientes que graban los últimos instantes, digo. Es difícil reaccionar un momento así. Juan, ¿y qué sentimiento quedó en el barrio hoy en la mañana o ayer cuando ya había terminado todo este episodio? Porque seguramente esto transcurrió a estas altas horas de la noche. Sí. Primero que nada, sentías el embotellamiento de autos y el caos que había. Y que claro, es entendible. O sea, no todo el mundo en ese momento entendía lo que sucedía. Pero todo el mundo tocaba bocina como si hubiese ningún accidente. Y entonces eso como que ayudó a instaurar una inestabilidad en el ambiente, en la zona, bastante caótica, por así decir. Lo que hoy en día, viste, los informativos, por dar la noticia de agrandar la situación, era como cada vez más grande por la noticia en instante. Hoy de mañana cuando venía para acá, fui a la parada del ómnibus justo ahí, y estaban los 3 canales de televisión, algo que nunca había pasado en esa esquina. Estaban todos los vecinos mirando, todos ¿viste? Los porteros de la zona apuntando dónde había balas, porque había balas por todos lados realmente. No era que había balas en el correo o había balas del otro lado del correo enfrente donde están los policías. Había balas en el apartamento de al lado, había balas en el local de al lado, había balas en el edificio de enfrente. Realmente estaban hablando de 30-50 balas que se detonaron en 10 minutos. Si no fue algo histórico para Uruguay, por lo menos para el barrio, sin dudas. Ahí está. Y Manuel, ¿cómo sientes tú esto? No, sí, ¿qué tal? Buenos Buen días. día. Me llamo Manuela García Pintos, Sí. También soy estudiante de comunicación. Y a mí lo que me pasó hace menos de un mes fue que me robaron en el ómnibus. O sea, yo soy de Minas, me robaron en el ómnibus interdepartamental. O sea, dejé mi mochila como toda la vida la dejo, como todo el mundo, los pasajeros la dejan. Me quedé estudiando y cuando me fui a bajar mi mochila no estaba. O sea, eso jamás pasa. Fue increíble. Nada, desesperada, no tenía plata, no tenía un peso, llamé a mi madre, que mi madre no estaba. Bueno, un desastre, hice la denuncia y bueno, obviamente no pasó nada. Y bueno, y ahora, la verdad que pasó horrible en los ómnibus, porque nervios que son innecesarios, totalmente innecesarios, porque, o sea, vos cuando viajás, o sea, supuestamente tenés que viajar tranquilo y no sé qué, pero todo el tiempo estoy pensando en la mochila, en la valija, en no sé qué, en el compañero de al lado, que la verdad que es una situación... ¿Te queda eso en la cabeza? Sí, tal cual, muy bien. La verdad que es espantoso. Y Guillermo, ¿cómo vives todo esto que se dio ayer, que digamos fue... No sé si la gota que derramó el vaso, porque esto ya se derramó hace un buen tiempo. Todavía la sociedad uruguaya, como tantos otros, estaba lamentando la pérdida de un trabajador, porque acá
son trabajadores los que mueren, ¿no? Un feriante, un pistero, otro muchacho de la pasiva, otro que trabajaba en otra pizzería, este muchacho de las garrafas, todo muy joven, casi de la edad de ustedes, ¿no? Y ¿cómo viven en todo esto ustedes, estudiantes que tienen, digamos, de repente otras posibilidades de cómo viven toda esta situación? Y la verdad que es algo chocante, por lo menos para mí, algo que yo en mi caso no estaba acostumbrado al venir de un lugar del interior del país. Es algo que a uno, quieras o no, te impacta y te choca, porque estamos hablando de algo que pasó ayer, que es algo muy importante, de algo que en el Uruguay no se está preparado, no tenemos las medidas de seguridad necesarias para poder enfrentar todos estos problemas. Creo que en ningún momento se había vivido un cruce de 50 balazos aproximadamente entre policías y delincuentes. Y que además, si bien falleció uno de los delincuentes, también falleció otro de los policías, lo que es una pérdida que a todo el mundo, vamos a decirlo así, le duele más, esa es la verdad. Si bien nadie quiere decir las vidas valen todo por igual, hay algo que es verdad. A un ciudadano normal le duele más la vida que perdió el policía que la que perdió un ladrón, digo. Es un tema. Por supuesto. Y ahí además otro puede quedar paralítico, por lo menos esas son las informaciones que surgen esta mañana. Y aparte, como decías vos, Alfonso, que pasó en La Pasiva, pasó ahora hace unos días en la Ruta 2 y 24 con los hinchas de Peñarol que se metían en una estación de servicio, un niño de 11 años y un adolescente de 13 años que le dispararon a un trabajador. Y la verdad que son cosas que llaman la atención, y estamos en una época o en una etapa de este periodo que hay que destapar las cosas y no seguir ocultando otra. Si lo hablamos en términos de fútbol, podemos decir que es un término vulgar en nuestro país. Podemos decir que está haciendo un camino parecido al que está haciendo Peñarol, por ejemplo. Que si Peñarol pierde un campeonato, si pierde un clásico, se habla del estadio, pero si Peñarol sale campeón se olvida el tema del estadio. Entonces, lo mismo pasa acá. Si pasa un delito, sacamos el tema de la marihuana. Si pasa otro delito, sale el tema del aborto y salen algunos otros temas. Pero creo que esto tiene que ser un llamado de alerta y decir, no, paremos la pelota, levantemos la cabeza y empecemos a mirar las cosas que realmente importan, porque si hablamos de inseguridad tenemos que hablar de muchos sinónimos que son como la educación, que es algo muy importante, que en nuestro país, que también están problemas, y me parece que no hay un culpable único, sino que son muchos culpables, que todos están pasando la pelota y nadie se hace cargo de la verdadera culpa, ¿no? Y que en momentos de crisis es importante adueñarse de esa culpa, porque después de la crisis siempre viene el progreso, ¿no? Juan, ¿qué gestos viste esta mañana cuando saliste? Tú relatabas algo en la parada, pero ¿cuáles eran los gestos de toda...? Porque la gente allí no está acostumbrada, no está acostumbrada en ningún lado, ¿no? Pero en esa zona, sí, una zona muy comercial además, donde hay incluso lugares donde la gente, bueno, tenemos muy cerquita el Expreso Posito, después la Pasiva, después, y tenemos sí. Si doblamos y agarramos por Boulevard, en la Rambla está Oro del Rin con la librería Jenny, digo, tenemos muchos lugares donde hay muchas, muy bueno, y estaba también el gimnasio. Sí, hay demasiado. No, había un desconcierto importante en toda la gente de la zona. Va a haber un paro ahí en el Correo, en el mismo lugar, que si bien lo entiendo, no entiendo por qué ahí, porque en realidad si quieren manifestar, que vayan a manifestarse a la Torre Presidencial o al Ministerio, porque ahí no va a ser más que congestionar y todavía sigue siendo lugar de investigación para los policías. Entonces había como un aroma de, bueno, pasó esto, volverá a pasar, porque se puede dar, digo. Fue en el Correo, un local que hasta ayer pocas personas sabían que se daban jubilaciones, y por eso es que los asaltantes habían ido, y no es la primera vez que sucede, creo que pocos medios lo han dicho. Sí. Esto había pasado hace 2 meses, yo creo que pasó lo mismo, no fue con
no sé si fue a mano armada o no, pero yo recuerdo que ya habían robado ahí. Y sí, habían pedido más seguridad. Habían pedido más seguridad. Ahora, lo que a mí me sorprendió es que ayer, y me quedo con algo que dijo Guillermo, que es educación. Para mí, la inseguridad no es más que la capa más manifiesta la degradación de valores producto de una pésima educación. Ayer apenas sucedió lo que sucedió, todas las redes sociales explotaron pidiendo explicaciones al señor ministro Bonomi, pero lo que yo me pregunto es, ¿Bonomi realmente podría haber evitado una situación así? ¿Se puede pensar que eso era evitable? Y yo qué sé, realmente no. O sea, se podía pensar que es evitable hace 10 años, cuando teníamos la posibilidad de mantener la educación que fue siempre distinguida en Uruguay y hoy es lo que es hoy. Digo, y cuando hablo de educación no estoy hablando solo de centros educativos para personas de esa edad. Estoy hablando también de centros de rehabilitación, de cárceles. Acá en Uruguay tenemos la concepción de que las cárceles son castigos y en realidad son centros de rehabilitación. Tenemos que empezar a invertir, empezar a mirar que tenemos que recuperar a la población carcelaria. Eso es lo importante. Yo creo que las estadísticas nos muestran, ahora en este momento no tengo cifras, pero la mayor de los delincuentes vuelven a reincidir una y otra vez. 7 veces, de cada 10, 7 con 7. Entonces realmente tenemos que empezar a apostar a esa gente, a intentar... hay mucha gente que dice que hay muchos son imperdibles, está bien, pero por más mínimo que sea la cifra de recuperables, digamos, entre comillas, hay que empezar a invertir y apostar por esa población. Yo sé que evidentemente no es una inversión, y con todo el tema de fondo que hay tantas inversiones que se deben hacer en este país, sea algo que le guste a la gente. Pero es algo que sin duda que va a dar más seguridad. Vamos al corte y ya seguimos charlando sobre estos hechos ocurridos en la pasada jornada. Bueno, seguimos con Queens. Hoy no le pudimos dar mucha batería, ¿no? No está el ambiente para eso. Son las 9:34 de la mañana. Seguimos adelante aquí en Estado de Situación Radio. El coronel Agosto, un asiduo oyente de Estado de Situación, dice: debemos no olvidar los que vivimos en la violencia desatada por los terroristas en la década del 60. Era igual la inseguridad en las calles, hoy son gobierno y para ellos es más importante los derechos humanos de los delincuentes que de los policías. Por eso seguirán ocurriendo estos lamentables hechos. Bonomi debe renunciar. Con relación a este tema, lo que manifestamos al principio del programa cuando estuvo el doctor Salle, ¿qué tiene que pasar en el Uruguay para que el ministro del Interior abandone el cargo? Es más, no le queremos marcar el paso a nadie, pero sin duda que hasta ahora, en el pasado o en un país normal, el ministro del Interior ya hubiera sido convocado al Parlamento y seguramente habría una cola de legisladores pidiéndole su renuncia. Y es más, y vamos a hacer una pregunta directamente a las autoridades del Ministerio del Interior, si hoy van a estar presentes en el velatorio de este policía, porque últimamente ni siquiera van a los velatorios de los policías para dar un mensaje claro de respaldo a la policía, cosa que, como ya quedó comprobado con la presencia de los miembros del círculo policial aquí el martes pasado, no existe. Es decir que todo lo que manifestaron los miembros de la directiva del círculo policial, que hoy en un comunicado vuelven a insistir con el tema, lo que dijeron la semana pasada, bueno, es un poco el colorario de lo que se vivió ayer en Pocito, lo que pasó con el joven de la garrafa, y podríamos seguir y seguir y seguir. Volvemos a reiterar que el Círculo Policial del Uruguay sostiene que lo ocurrido ayer, el gobierno es responsable y las autoridades del interior. Y vuelvo a reiterar, en una acusación tal vez sin precedentes en la historia política del Uruguay. Llaman de políticas erráticas las que lleva adelante el Ministerio del Interior, en el cual se han maniatado y desmotivado a la policía. Tú mencionabas, Guillermo, que en la zona que tú vives es normal los tiros, o por lo menos escuchar detonaciones. Y por momentos es posible, sobre todo en la noche, escuchar algún balazo que va y otro que viene. Pero eso
no sale en los medios. Por algo, no sé, porque no sale. Y lo estábamos hablando en el corte, que ya lo empezamos a tomar como algo común, como algo rutinario. Y me parece que tenemos que cambiar el chip y ponernos el chip de tiempos anteriores, donde esto era sorprendente. Hay dos cuestiones que justo ya estaba comentando con un compañero de mi edad. Nosotros tenemos 20 años, ¿usted tiene? No, yo tengo unos ¿O más? Entonces, lo que nosotros estamos viviendo en este momento es que nosotros vivimos con los homicidios como algo normal. Y la realidad, ustedes no nacieron con los homicidios como algo normal. No. Si bien se puede hablar de temas de dictadura, no nacieron con directamente homicidios y rapiñas como algo normal. Y además en una población en el interior... El desafío que nosotros tenemos es transmitir a nuestras generaciones, a nuestros hijos, que los homicidios no son algo normal. Hay una gran diferencia. Yo, en mi caso, vengo del interior del país. Yo también. Donde en el interior del país vos estabas acostumbrado a dormir y dejar la puerta sin tranca. Y hoy pasás por cualquier calle y ves las ventanas con reja y poco a poco te empieza a impresionar. Las ventanas, las puertas de las panaderías. Sí, todo. Manuela, ¿tú sientes que las damas, digamos, la mujer está indefensa, más indefensa que el hombre en todo esto? Sí, obviamente. Sí, sin dudas. Sin dudas. Ponele ahora con todo el tema de los taxis, que no te puedes subir un taxi sola de noche porque, no sé, Sí, a mí... no sé, ayer me llamaron para hacerme esa denuncia. Es espantoso, yo sufro en los taxis, es horrible, no puede ser que tenga que ir todo el viaje hablando por teléfono, no sé, por las dudas, para sentirme más segura. La verdad que es espantoso, espantoso. Ayer me llamaron para contarme un episodio que vivió una... Y todo el tiempo están saliendo historias nuevas de secuestros, de posibles secuestros, de que se escapó, de que... La verdad que... Sí, ayer me llamaron por un conocido para decirme que una joven tomó un taxi, se vio que apagó el GPS y ella, antes que pusiera la tranca, se tiró del automóvil. Es decir que ya, como hablaba con un padre ayer, si ya llegamos a ese extremo, bueno, no estamos más que el horno, ya estamos quemados, cocinados. ¿no? Sí, ahí está. Pero como tú decías, de inculcarle a los hijos... claro, yo creo que el principal desafío que nosotros tenemos hoy por hoy, nuestra generación de 20 años, cuando tengamos nuestros hijos, Dios quiera, es enseñarles que esto no es normal, que los homicidios y las rapiñas no es algo normal, es algo que con nosotros nacimos y que cada vez tiene más frecuencia, pero con nuestros padres no era algo normal. Es algo difícil, donde podemos decir que una parte de la población hoy tiene la educación necesaria, hoy también cuando estamos hablando de un país donde tiene grandes números de repetidores en las escuelas y en los liceos. Grandes números de abandonos. También. Entonces no podemos hablar de educar. Y esto es un proceso al que yo le inventé una especie de nombre que lo llamo cadena de culpable, donde es una cadena constante de culpas. Y considero que los experientes, me refiero a los adultos, a padres, abuelos, educadores, son los grandes culpables de lo que está pasando. Porque no podemos hablar de que esto es algo revolucionario o algo totalmente diferente en nuestro país, sino que nosotros aprendemos de otra persona y de otros, y con otros. Entonces es una cultura que es con un proceso de tiempo, y esto que viene pasando lo venimos aprendiendo de años. Y la base importante es el respeto, que se viene perdiendo de hace muchos años. Pérdida de valores. Donde es una palabra muy importante, que vale en todas partes, y en nuestro país, por desgracia, no tiene el valor que se le debe colocar, y se viene perdiendo. Antes a una persona o un niño en la escuela no miraba al profesor a los ojos, tenía que agachar la cabeza y captar órdenes. Hoy el alumno hace cualquier cosa como los profesores. Entonces, si no hay educación, no hay respeto dentro de la familia, no hay respeto en los centros educativos, ¿cómo va a haber respeto con otras personas extrañas, ajenas a nuestro círculo? No podemos exigir cosas que somos culpables todos. Sí, hay un atropello constante de las autoridades, y le hace por autoridades, padres, tutores
todo lo que son profesores, y lo que es peor aún, la policía. Digo, basta con ver cada fin de semana el fútbol uruguayo cómo las hinchadas terminan correteando a los policías dentro del estadio. Y yo hablo siendo incluso partidario de un cuadro en desarrollo. Y se ve incluso ahí, cuando son pocas personas que sacan a los policías. Sí, a ver, Manuela, que querías decir algo y te cortamos, ¿no? Bueno. Sigo hablando de la cadena que vengo hablando, ¿no? Y también sigo hablando de la educación. Y cómo podemos exigir que eduquen, que no repitan los niños de grado, si no tenemos buenos educadores, no promovemos a que surjan nuevos profesores, nuevos maestros, porque yo creo que hoy en día, si vos preguntás a 10 personas cuántos desean ser maestro, no creo que ninguno te levante la mano, solamente uno, porque la remuneración no es muy buena, para vivir es muy difícil, es muy probable que dependas de otra persona, y no es como años pasados donde la educación, ser un profesor, ser un maestro, estaba catalogado como excelente, era privilegiado, era importante. Y creo que hoy es totalmente diferente. No es bueno que, por decir, el que sirve café del Palacio Legislativo gane, o el chofer, no por desmerecer lo que es el trabajo, pero un chofer del Palacio Legislativo gane alrededor de 50.000 pesos y un profesor no llega a ganar 25.000. Donde estamos hablando que la educación en cualquier parte del mundo es un pilar fundamental, ¿no? Ahí está. La educación y la seguridad tendrían que ser son los dos pilares básicos de cualquier estado y tendrían que ser, por lo tanto, mejor remunerados. ¿Ustedes creen que el tema de la seguridad hoy se puede arreglar con la educación y parar, digamos, esto? Es decir, ¿qué tendría que pasar en la educación para poder parar esto así, que haya un corte en el medio de esta situación y que no se siga? Porque esto va a seguir, sin duda que va a seguir. Yo creo que en la educación lo que es importante empezar a darse cuenta es que no necesitamos una reformulación, necesitamos una revolución, porque es imposible hacer una reformulación en un sistema que ya está totalmente quebrado. Hay que volver a hacer un sistema, empezar desde cero para volver a hacer. Entonces la interrogante es, si hoy en día tenemos un índice de criminalidad tan grande, cuando esas generaciones tuvieron cierta educación en el pasado, ¿qué va a suceder dentro de una década con la gente que no tuvo ningún tipo de educación? Porque estamos hablando que en el Uruguay de hoy, este año, hay chiquilines que estuvieron meses y meses sin tener una mínima educación. Y son la mayoría. Entonces, la interrogante está puesta. ¿Qué queda si este es en el presente, qué queda en el futuro? Y hay un montón número de personas, de jóvenes, que a veces uno anda y piensa en el futuro y dice qué va a ser de nuestro futuro, porque dependemos de los jóvenes, de nosotros, y estamos viviendo en un mundo donde es más fácil delinquir que trabajar, es más fácil vivir de los otros que de formarte y crear tu propio futuro, tu propio camino para crecer. Si el Estado, si te facilita, te da beneficios para que vos puedas vivir tranquilamente, cómodamente y disfrutar de tu vida sin esforzarte, si todo te lo dan de la mano. Del 236 dice, buen día. ¿Cuánto nos cuesta recuperar a un infanto delincuente y para qué lo queremos recuperar? Yo no quiero que mis impuestos vayan destinados a ese fin, sí los quiero invertidos en una mejor educación. Eso dice Roberto, que nos manda saludos de Solimar. Bueno, retrucando a Roberto, me parece que, es inevitable pensar que obviamente queremos soluciones ya. Pero tenemos que darnos cuenta que la solución es un proceso. Y el proceso es invertir en esa gente, en esos reclusos, y volverlos a insertar, porque no sirve de nada tener cárceles llenas, cuando son facultades delictivas, y lo mismo las autoridades que están a cargo, como por ejemplo puede ser Álvaro Garcés, el cargo de las cárceles del Uruguay, han dicho que son facultades delictivas. Entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de que es una inversión que no nos gusta, porque claramente
nos causa rechazo invertir en la población carcelaria, pero es una inversión que a la larga nos va a dar más seguridad. Y no se trata de una inversión solo de capital, es una inversión de tiempo y es una inversión de recursos humanos. Necesitamos entender que las cárceles no son cárceles, no son castigos, son centros de rehabilitación. Y eso es algo que acá no entendemos. Hay que mirar en Europa, hay que mirar... ¿No entendemos o no queremos entender? Porque mucha gente piensa y quiere que las cárceles sean de castigo, ¿no? Sí, ni que hablar. O sea, tenemos que empezar a darnos cuenta pero que hoy estamos viviendo, hoy vivimos en un país donde la mayor parte de la población tiene miedo gracias a personas que no tienen miedo porque no lo conocen. Y es importante, lo dije en algún otro momento, que el país o el gobierno, el presidente, el vicepresidente, el Senado, los diputados tienen que empezar a formular un proyecto para generar el miedo en esas personas que son los que definitivas que están causando toda esta problemática. Hay que poner de ejemplo a grandes países del mundo que son la base del mundo, como es Estados Unidos, Inglaterra. En el caso de Inglaterra existe para los menores, en el caso de Inglaterra existe para los menores la condena de muerte. Estamos hablando de menores, cuando estamos hablando si se puede procesar a menores en Uruguay. Me parece que es importante poner como ejemplo grandes países del mundo y empezar a tomar otras medidas más serias y brindar ese miedo que nos dan a nosotros, a ellos, para que digan, opa, no hay que seguir caminando, no hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque nos puede pasar esto. Nos pueden poner una mano dura, nos pueden poner... Y me podés decir que si, como lo dije la otra vez, lo del ojo por ojo y diente por diente es malo, porque no se puede hacer sufrir a otra persona. Pero esa persona que está sufriendo, esa persona que está sufriendo, que fue a la que vamos a darle un castigo severo, es la que en su momento hizo sufrir a una persona, hizo sufrir a una madre, a un padre. O destruyó una familia, ¿no? Sí, también en este caso. Cholo dice, el ministro ya ha sido convocado al Parlamento y lo que ha pasado ha sido que el ministro les lee la Biblia por varias horas y no termina diciendo nada. Y por si fuera poco, sale apoyado por toda su bancada. En definitiva, para llamarlos, siga la joda, dice Cholo. Sí, pero en realidad hoy ameritaba esto, ¿no? Más allá de esta situación. Lo preocupante, como dice Martin Luther King, creo que lo dijo, lo preocupante no es la perversidad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Exacto. Ahí está. Yo creo que tenemos un problema acá en Uruguay, que nuestro sistema legislativo es muy bueno, pero está desactualizado. Está hace años estancado, ¿no? Y cuando hablo de sistema legislativo, también hablo del sistema de nuestro proyecto país. Nosotros tenemos un proyecto país que es de futuro, nosotros tenemos un proyecto país que es de primer mundo, y tenemos un proyecto país pensado en el ideal excelente. Eso es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos hoy por hoy? Tenemos un proyecto país de 1930, tenemos un proyecto país abandonado, tenemos un proyecto país que necesita de un, como dije recién, de una revolución educativa, de una revolución en las leyes, de una revolución a nivel de sociedad, de una revolución en cuanto a compromiso social. De a poquito hay cosas que se ven, pero las cosas importantes, que es lo que la gente pide ya, que es la educación e inseguridad, está quedando estancada y se necesita no solo la cara de quienes son responsables de hoy de la situación de hoy, pero sino de un proceso, imaginarse cómo se va a dar este cambio. Tiene que pasar algo muy importante para que se genere este cambio. Nuevas generaciones. Quienes conducen hoy por hoy el país son generaciones, con todo respeto, viejas, que están acorraladas en tiempos viejos, que no están. Necesitamos gente más de nuestra generación, y es también lo que a veces le pregunto a algunos políticos y expolíticos que tengo a mi alrededor. Le pregunto, ¿y uno piensa que hay un futuro político en el país? Y a ellos piensan que sí. El tema es que ¿cuándo se va a dar ese quiebre? Porque hoy uno ve la política del país y se encuentra que hay tipos de 60 para arriba. No, hay una franja entre 40 y 60 que no hay ningún representante. Yo que sé, estará Sendik, estará la calle Pou, estará Bordaberry, nada más. No hay otra figura que sí, después estamos hablando de políticos que hacen 40, 30 años que siempre se encuentran en el mismo círculo, sí, ¿no? Ahí está, siempre en la silla. No hay recambio. El tema de las leyes, hay un elemento, creo que hay un matiz en lo que tú manifestabas. Si tomamos todas las leyes que se han votado, y especialmente
desde la vuelta a la democracia hasta ahora, la mayoría no se cumple. Es más, hay un profundo desconocimiento de los gobernantes sobre las leyes que se votaron y no se utilizan en muchos casos. Cuando hablamos ahora de la ley, por ejemplo, la ley de tránsito, ustedes tomen la ley de tránsito y lean la ley de tránsito, van a ver que hay entre 15, 16 o 17 artículos, como lo quieran ver, que no se cumplen. Es más, los inspectores de tránsito y los integrantes de policía caminera no conocen la ley de tránsito, ni siquiera están con ella, tienen una fotocopia, por lo menos cuando te paran te dicen, mira, te voy a multar por tal cosa, ¿no? Porque están solo para el exceso de velocidad y para la espirometría, pero hay montones de elementos que están en la ley de tránsito que no se cumplen. Por ejemplo, el tema de los vehículos pesados que van por la izquierda, que no podrían circular en las avenidas, y sin embargo lo hacen. Bueno, estamos hablando de los carros, que son algo que no existe en la ley de tránsito, y todos sabemos los problemas que provocan. Del 383 dice: lo que sucede que hay niños que nacen sin futuro y cuando lo concientizan en la adolescencia salen a delinquir. Claramente aquí tenemos que decir que hay un vasto sector de la sociedad que también tiene un profundo desconocimiento de lo que está pasando en la zona periférica. Y en los últimos minutos, un minuto para cada uno. ¿Han estudiado la ley de medios? La he visto muy por arriba, pero realmente no me he metido por el hecho de que si uno se empieza a estudiar cada ley que hoy en día se convoca en el Parlamento, etcétera, puede volverle loco la cabeza. Esta no es una ley menor y seguramente lo que ustedes estudian lo va a involucrar. Bueno, yo los combino en algún momento a que en los próximos días puedan leer y que se genere una opinión de parte de ustedes sobre esta ley de 183 artículos, bastante polémica, por los anuncios que se hicieron, que no iba a haber y después que sí, y ahora está allí en debate, y bueno, eso es lo más probable que pase en el Parlamento. En la próxima jornada nos volveremos a reencontrar aquí a partir de la hora 8 en estado de situación en CX40 Fénix. Nos vemos mañana, que pasen muy bien, que tengan una buena jornada y que sea una jornada tranquila.